Filipenses capítulo 2 dice, a partir del versículo 5 en adelante. Filipenses 2:5 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Bendecimos la vida de cada una de las personas que a través de las redes sociales nos ven, y también hay personas en otros países que ven. Bendecimos la vida del pastor Luis, que también él está pendiente de nuestras predicaciones aquí en Estados Unidos. Lo bendecimos a él, su familia, a su esposa, a sus hijos, a cada uno de los hermanos y hermanas que están en la iglesia en Tegucigalpa, Honduras. Sean bendecidos desde este lugar y sea bendecido cada persona que sigue nuestras transmisiones. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Como título le puse yo a este tema: debemos de estar preparados. Filipenses 2, 5 al 13. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo él en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que él se debió haber aferrado, sino que él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando él en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense, dice Pablo, en vuestra ¿qué? Salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a hacer una brevecita y oración. Ahí donde está, cierre sus ojos para que usted pueda decirle: Padre, yo quiero comprender y quiero salir alimentado de este lugar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu maravillosa palabra. Sé que tu palabra tiene cumplimiento. Dice tu palabra que ni una tilde, ni una jota, ni un punto suspensivo, ni un guión aparte, nada de lo que está escrito en tu palabra pasará sin que antes tu palabra tenga cumplimiento. No va a poder el texto brincarse un punto ni una coma sin que se cumpla tu voluntad. Tu voluntad para la tierra está desde Adán hasta el fin de los tiempos, escrito en esta palabra tuya, Señor amado. Aquí tú determinaste el principio, el fin y el futuro de toda la creación. Padre, gracias. Acabamos de leer, bendito Dios, que tú eres el que produces en nosotros el que estemos en este lugar. Por eso hoy no podemos ver llenas las iglesias, porque hay gente, bendito Dios, que no ni necesita que tú produzcas en ellos la sensación de buscar de ti, Señor. En esta tarde, Padre, gracias. Bendecimos la iglesia en Tegucigalpa, Honduras. Sea usted bendiciendo el ministerio apostólico Mahanaim, Señor amado, bendiciendo a su siervo, el pastor Luis, el cual tiene en ese lugar, Señor, un hombre apasionado por ti. Respáldalo, bendito Dios, con un respaldo sobrenatural, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Debemos de estar, dice, preparados. Pero mire que la preparación a la cual quiero hablar en esta tarde no es una preparación para yo esperar a Cristo y poderme ir con Él, sino que es una preparación para yo saber cómo debo de esperarlo a Él.
Pablo nos enseña muchas cosas importantes en su palabra, y en una de esas nos enseña en los últimos versículos de Filipenses capítulo 2, dice que nosotros debemos de ocuparnos en algo que es bien importante, como dice, ocúpense en vuestra salvación. Y cuando se ocupen en vuestra salvación, háganlo con temor y temblor. Y mire que eso es lo que, estos dos puntos importantes, temor y temblor, están faltando en la mayoría de cristianos. El temor y el temblor. Temblar, hay veces el ser humano tiembla por miedo, pero el temor y el temblar hacia Dios no debe de ser por miedo, sino que debe de ser tener temor y temblor de pecar para fallarle a Dios. Y hoy en día no, se ha olvidado este tipo de cosas. Ahora bien, ¿a qué me quiero referir yo cuando dice que debemos de estar nosotros preparados? Mire, la Biblia relata a unas mujeres sensatas y a unas insensatas. Dice que las 10 eran, ¿verdad? Las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las 10 tenían lámparas llenas de aceite. Y las 10 habían oído que venía el esposo. Y las 10 se reunieron y se fueron y llevaban sus lámparas llenas de aceite y se fueron a esperar al esposo. Pero dice que 5 de ellas tenían reserva y 5 de ellas no tenían reserva. Entonces dice que las que tenían reserva encendieron sus lámparas y le dijeron a las que no tenían reserva: se nos acaban el aceite de nuestras lámparas. Mire lo que le estoy explicando y ahí le voy a desglosar yo punto por punto. Se nos acaba, dice, el aceite de nuestras lámparas, y le dijeron, las que se les estaba acabando el aceite, le dijeron a las que tenían reserva: denos ustedes porque ustedes tienen reserva de aceite. Y le dijeron a aquellas mujeres: vayan ustedes y compren aceite. Y en lo que aquellas mujeres iban, dice la Biblia, que dijo una voz: he ahí, viene el esposo. Y salieron las 5 mujeres, agarraron sus lámparas llenas de aceite y caminaron a recibir al esposo. Cuando usted escucha esta parábola, usted dirá: ¿a qué se estará refiriendo? Porque yo no entiendo. Para eso es la iglesia, para explicar lo que nosotros no podemos entender. Está hablando que el aceite representa la llenura del Espíritu Santo en el Hijo de Dios, en el creyente. Una persona que no se llene del aceite del Espíritu Santo, esa persona solo lo más que está en una iglesia son 5 años y se volvió para el mundial a celebrar el mundial. Y uno pregunta, hermano, ¿pero por qué hay gente que se descarría? Porque no les gusta llenarse del Espíritu Santo, ni tampoco piden el Espíritu Santo, ni tampoco mencionan el Espíritu Santo, ni tampoco están llenas esa lámpara esperando al esposo. ¿Quién es su esposo? Usted dirá, hermano, pero ¿cómo yo siendo hombre voy a tener esposo? Por eso es que necesita la explicación uno. Hermano, cuando Cristo venga, yo le tengo que decir que Él es mi esposo. Que se escucha bien raro. Porque ¿cómo puedo decirle yo, viene mi esposo? ¿Cómo yo le voy a decir a un hombre, viene mi esposo? Si yo soy hombre. Tal vez una mujer le puede decir, viene mi esposo. Yo tendría que decirle, viene mi esposa, pero es un hombre que viene por mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios a nosotros como iglesia, Él no determinó como un sexo femenino ni masculino, como hembra y varón. Él determinó una novia. Él ve a la iglesia como su novia, como su esposa, como una mujer en general. No importando si hay hombres, si hay mujeres, Él ve a la iglesia como una mujer, como una esposa, y que también dice que la ve con características de una mujer. Dice que ve a una mujer, dice, ataviada para su marido. Y cuando usted ve y empieza a buscar el atavío, está hablando de una mujer que le gusta arreglar su vestido, arreglar su cabello, arreglar su rostro, porque esa mujer va a tener un encuentro con su esposo. Y entre el vestuario que Dios le da a esa mujer, que es la iglesia, dice que le da un vestuario de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Yo no sé de dónde la iglesia tiene que agarrar plancha para planchar ese vestido, pero el día que se reúna con Dios, con el Señor, ese día hasta la ropa tiene que estar planchada.
Y se ha fijado usted que cada persona, por eso una vez me decía a mí una mujer, hermano, ¿puedo ir yo en short a la iglesia? Yo le dije, mire hermana, ahorita que usted está haciendo los primeros pasos, usted puede ir en short. Pero va a llegar un día en que usted tiene que ataviarse para reunirse con su esposo. Porque aquí hay una reunión con nuestro esposo. Usted podría decir, hermano, Jesús yo no lo puedo ver. ¿Para qué yo me debo de vestir como una mujer ataviada para mi marido si Jesús no está aquí? Jesús no me mira, Jesús no me ve. Entonces tendríamos el mismo pensamiento que tuvo Caín. Caín dijo, le voy a ofrecer repollos podridos, tomates podridos, cebolla podrida, chile dulce podrido, y lo voy a ofrecer a Jehová. Y dice que Jehová, ¿qué hizo con la ofrenda de Caín? Dice que no la miró con agrado, porque Caín creyó de que ofrecerle a Dios cualquier cosa bastaba. A Dios se le debe de ofrecer excelencia en nuestro vestuario, en nuestro andar, en nuestro caminar y en todo, porque son mujeres que esperan a Dios como iglesia. Entonces Pablo nos va a enseñar aquí algo bien importante, que nosotros para poder llegar a esa perfección, nosotros debemos de seguir algunas pisadas. Por ejemplo, hace 2025 años, antes de que Jesús viniera a la tierra, nadie había hablado como él hablaba en parábola. La gente quedaba asustada y le decía, a unos apóstoles le decían, maestro, ¿por qué tú hablas en parábolas que nosotros no te podemos entender? Entonces dice que a ellos los apartaba y les decía, ¿sabe por qué yo hablo en parábola? Para que aquellos, dice, oyendo, no entiendan y se salven. Pero a ustedes yo les voy a dar la interpretación de las parábolas. Antes de que él viniera, nosotros no podíamos seguir las pisadas de nadie, porque no existían pisadas de algo. Cuando Jesús vino, Jesús nos enseñó a nosotros lo que era amar hasta nuestros enemigos. Y cuando él avanzaba, él decía, entre esta pisada decía, amen a sus enemigos. Seguía avanzando y él decía, oren por sus enemigos. Seguía avanzando y él decía, si los romanos dicen que caminen una milla con ustedes caminen dos con los romanos. Y iban las pisadas de él avanzando por 33 años de su vida en la tierra. Él nos enseñó cómo debíamos nosotros andar en esta tierra. Nadie nos iba a enseñar a andar bien como Jesús nos enseñó. Cómo debíamos andar en esta tierra. Entonces por eso él dice, sigan mis pisadas por donde él caminó. Y las pisadas, por supuesto, no vamos a ir a Israel y vamos a ir a decir nosotros que como que esto fuera simbólico. Yo quiero ir a Israel y quiero ir a pisar la tierra que el maestro pisó. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a seguir el ejemplo de la vida que él llevaba. Si usted y yo, cada día, nos sentamos y analizamos y decimos, ¿cómo puedo yo seguir las pisadas de Cristo? Cuando usted encuentre esas pisadas de Cristo, dice la Biblia que usted va a llegar a ser un varón perfecto delante de Dios. Y a esto es que yo me refiero, cómo debemos de estar preparados. Para eso, solo siguiendo a Cristo. Mire, yo siempre lo he dicho, y hay veces hay gente que dice, siento que usted no tiene prudencia para hablar. Pero hermano, la Biblia es la que dice las cosas, no soy yo. Me decía amigo, estaba viendo yo a un hombre que hoy en día lo tienen tan idolatrado, que es hondureño, pero en toda Latinoamérica lo tienen bien idolatrado. Estaba cumpliendo años hace como 6 meses. Me fui a ver a los mensajes yo de metido. Y decía, felicidades papá, felicidades papa, felicidades padre. Y todos los que le escribían a ese pastor le ponían felicidades papa, felicidades padre, felicidades obispo. Ya no, antes no le pusieron felicidades el papa que está en Roma. Le pusieron todos los papajes. Entonces yo solamente me fui para la Biblia donde dice, Mateo, no le llaméis padre a nadie en la tierra, porque padre solo hay uno, que es vuestro Padre que está en los cielos. Si la Biblia me dice a mí que yo no debo de llamarle padre a nadie en la tierra, ¿qué debo de hacer yo? ¿Llamar padre a una persona? No, respetar lo que Dios me ha dicho. No llamen padre a nadie en la tierra, porque padre solo hay uno, el que es Dios. ¿Para qué hago esta introducción? Para que entendamos estos 2 o 3 textos de la Biblia que vamos a compartir nada más. ¿Y qué son? Seguir las pisadas de Cristo. Si yo le digo a usted, hermano, mire, yo tengo un pastor que ese pastor es ejemplar, no ponga la mirada en ningún pastor.
Hermano, mire que yo tengo un líder, que ese líder es ejemplar. No ponga la mirada en ningún líder ejemplar. Hermano, mire que la esposa del pastor es una mujer ejemplar. No ponga la mirada en la esposa del pastor tampoco. Hermano, mire que el ministerio donde voy yo es de Dios. Tampoco no ponga la mirada en ningún ministerio. Entonces usted mira, hermano, entonces ¿en quién tengo que poner yo la mirada? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús es el único que usted puede poner la mirada, porque el pastor le va a fallar. La esposa del pastor le va a fallar, la líder le va a fallar, el hombre le va a fallar, y usted mira, hermano, ¿y usted por qué declara que me van a fallar? ¿Sabe por qué le declaro? Porque el hombre es imperfecto y el hombre es pecador. Y que también la Biblia me dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo por ese mismo hombre. Tenemos determinadamente prohibido confiar en un hombre, excepto en el nombre de Cristo Jesús. Esas pisadas a las cuales usted y yo debemos de seguir. Le voy a enseñar 5 maneras de las cuales usted puede llegar a la estatura de Cristo. Mire que cuando alguien dice, Pablo dijo, yo quiero que ustedes lleguen a la estatura del varón perfecto. Y la gente empieza a preguntar, ¿y cuánto medía Cristo? O sea que Cristo medía, supongamos, mi medida, pues que unos 75, esa es la medida. En mi país, esa es la medida normal. Pero en otros países, aquí creo que debe ser un 85 normal. Pero entonces no sabemos a qué medida se está refiriendo cuando dice la estatura del varón perfecto. La Biblia, cuando dice que tú tienes que llegar a una estatura, se está refiriendo a una magnitud de grandeza, de estatura, de medida de algo, que debemos de llegar a esas instancias. Usted y yo debemos de procurar crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, hasta llegar a la medida que Él llegó. Y usted dirá, hermano, pero podemos, Cristo era un hombre que no pecó. Dijo Él que si no podíamos, siguiéramos sus pisadas. Sígalas cada día. 5 maneras para que usted y yo lleguemos a ser igual o tratar de imitar a ser a Cristo. No vamos a ser igual que Él en todo, pero vamos a poder tratar de imitarlo a Él. Primeramente, de los 5, el primero es ser como fue Él en persona, como persona. Ser igual a Él como persona, no como Dios, como persona. Número 2, ser igual a Él en el servicio, porque fue un hombre servidor. Número 3, ser igual a Él en su amor, porque fue un hombre que mostró amor. 4, ser igual a Él en resistencia, porque también resistió hasta el día de su muerte. Y 5, ser igual a Él en su misión con el cual vino Él a la tierra. Él vino con una misión de morir por usted y por mí, y usted y yo tenemos una misión que el domingo pasado hablábamos. ¿Cuál era? De llevar el evangelio a todas las criaturas del mundo, y que usted tenía esa responsabilidad. Entonces, como usted tiene esa responsabilidad, eso se llama una misión que Dios a usted le encargó, que usted tiene que darla a donde usted vaya. Esos son los puntos que vamos a medio ver para poder entender que debemos de seguirlo solamente a Él, en su persona, en su servicio, en su amor, en su resistencia y en su misión, que Él cumplió las 3 cosas y que usted y yo podemos también cumplirlas. Hebreos 1:3. Ahí muy cerca estamos para Hebreos 1:3. Adelantito creo que estamos, o no sé, o si más atrás. Sí, ahí estamos, adelantito. Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Mire lo hermoso que dice Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo Él efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto él heredó más excelente nombre que ellos. Cuando usted lee este punto importante, dice que Jesús era la imagen visible del Dios invisible. Cuando a él le preguntaron, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta, le dijeron los discípulos. Jesús se quedó pensando y dijo, ¿cómo es posible que mis discípulos me pregunten a mí que les muestre al Padre y que les bastaba? Jesús, ¿sabe qué les dijo? Miren, les dijo, ¿ustedes quieren ver a Dios? Pues yo soy Dios. Y usted dirá, hermano, ¿Jesús era Dios? Sí. Jesús no solamente es el Hijo. Dice la Biblia, que acabamos de leerlo, que Jesús era la imagen visible de un Dios invisible a los ojos humanos. Él era el Dios mismo que vivía con nosotros, como deidad, como persona, como hombre, como ser humano. Tenía hambre, tenía frío, tenía sed, tenía sueño, necesitaba comer, descansar, dormir. No envejeció porque él murió joven a los 33 años, pero él estaba mostrando como persona que debía de imitar a alguien que le envió llamado Dios. Por eso dice Hebreos 1:3, algo muy importante para nosotros. Hebreos 1:3, perdón. Sí. Yo me retrocedí mucho atrás. Amén. Ser semejantes a Cristo como Cristo fue semejante a Dios. Debemos de manifestar su gloria, su presencia en la tierra. Usted y yo, hermano, debemos de manifestar su gloria y debemos de manifestar su presencia en la tierra. Debe de haber una manifestación. Y de eso quiero hacer un poquitito de énfasis. ¿Cómo debo yo de manifestar la gloria de Dios en la tierra? Para que sepa que usted y yo somos embajadores de Dios, como lo hablábamos la vez pasada, domingo pasado. Debemos de manifestar la gloria de Dios en la tierra. Le voy a dar dos ejemplos de lo que es una manifestación de Dios en la tierra a través de sus manos. Mire, ¿por qué hoy en día los hospitales están muriendo muchas personas, hermano? ¿Sabe que antes, unos 12 años atrás, todos los hospitales del mundo permitían que la iglesia llegara a orar por los enfermos? Antes nosotros, unos 10 años atrás, íbamos a los hospitales con un carnet de identificación de la iglesia, podíamos entrar a los quirófanos de emergencia y podíamos llegar y podíamos orar por los enfermos y habían milagros. Eso era manifestar de que nosotros somos de Dios. Pero ahora la mayoría de hospitales ya no quieren que nosotros vayamos. Y nosotros queremos manifestar la gloria de Dios. Y usted dirá, hermano, pero ¿es posible que se pueda levantar una persona que ya esté declaradamente llena de cáncer y a punto de morir? ¿Es posible que yo vaya y ore por ella en una cama en un hospital? ¿Es posible que se levante? Hermano, no solamente es posible que se levante, sino que en el poder de Dios será restaurado, si es posible, todo el ADN, sin que ninguna célula cancerígena vuelva a aparecer de por vida en esa persona. Por eso es que Dios le mostró un ejemplo y yo se lo muestro a usted. Había un ciego, dice la Biblia, y le preguntaron al maestro, maestro, ¿y este niño por qué nació ciego? Mire cómo es la palabra. ¿Este niño por qué nació ciego?, le preguntaron. ¿Quién pecó?, le dice el otro discípulo, ¿el papá o la mamá para que él haya nacido ciego? Aquí viene lo que Jesús le responde y le dice, miren, discípulos, no pecó ni la mamá ni el papá para que él haya nacido ciego. ¿Sabe para qué nació ciego él? Le dice, para que ustedes muestren la gloria de Dios en este ciego. Entonces, ¿sabe qué deben hacer ustedes? Denle la vista al niño. Vaya y oren por el niño para que el niño recobre la vista. Eso es mostrar la gloria de Dios. ¿Sabe? Hoy en día, iglesias completas están jugando con esto, queriendo mostrar la gloria de Dios
y empiezan a formar show, y empiezan a quitarse el saco, y empiezan a golpear a la gente como locos, y esa no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es llegar a los hospitales, buscar al enfermo, buscar a una persona que ya está en su lecho de muerte. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la mayoría de personas ya no confían en nosotros, sino que confían en un medicamento. Dicen, con tal me pongan el medicamento, yo voy a estar sano, sabiendo que nosotros, la iglesia, llena del poder de Dios, que queremos manifestar el poder de Dios en la tierra, podemos hacer el milagro. Entonces, si usted ve un ciego, un niño, por ejemplo, hoy en día abunda bastante lo que es las fundaciones del niño con cáncer. ¿Se ha fijado? Por todos lados nos bombardean, aporta para la fundación para el niño con cáncer. Y aparecen niños de 7 o 8 años llenos de cáncer. Y apoya al niño con cáncer para que nosotros le sigamos ayudando a los niños con cáncer. Y han vuelto eso como un negocio para los niños con cáncer. Porque ellos no entienden y dicen, vamos a llamar a tal cristiano y queremos ver la gloria de Dios en los niños con cáncer. Entonces, llegamos nosotros porque somos hijos de Dios y empezamos a llamar y empezamos a decirle cáncer sobre la vida de estos niños. Hasta aquí ustedes llegan, de aquí para allá empiezo yo a ungirlos con aceite y empiezo a declarar sobre los niños con cáncer sanidad. Y usted dirá, hermano, ¿se puede? Depende de su fe. Claro que si me pregunta a mí, sí se puede. Sí se puede porque para eso existen los enfermos, para eso existe la gente con cáncer, para eso existe la gente diabética, para eso existen la serie de problemas de enfermedad en el mundo, para que a través de nosotros Dios pueda mostrar su gloria. Y sí se puede, ya lo he comprobado y es bien hermoso. Claro que sí se puede. No hay nada imposible para Dios. Yo he probado, he visto cómo las mujeres estériles dan a luz y sí se puede. Yo he visto cómo mujeres en una camilla, en un hospital a punto de morir, Dios las levanta y sí se puede. Y cuando usted lo haga, nunca, nunca le vaya a robar la gloria a Dios. Nunca. Siempre sea humilde. Siempre cuando alguien sea sanado, no diga, porque van a quererlo usted elevar, van a quererle decir, estoy agradecido con usted, pastor, ¿qué puedo hacer? Nunca vaya a hacer negocios de lo que Dios le ha dado. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Eliseo, cuando llegó Naamán, el general de Siria, de los países que se están peleando ahorita. Dice que le dijo a Naamán le dijo a Eliseo, porque tú mostraste la gloria de Dios en mi vida, Eliseo. Dice que abrieron las carretas delante de Eliseo. Es bien difícil. Porque imagina que le abran una carreta a usted y le digan, hermana Silvia, mire que hay 2,000 kilos de oro suyos. Hermano Paul, aquí hay una carreta con diamantes y lino fino suyos. ¡Ja! Al sirviente que estaba al par de Eliseo, se llama Giezi, se le abrieron los ojos de la alegría. ¿Y sabe qué le dijo Eliseo? Mira, le dijo Eliseo, llévate tus cosas contigo, por no decirle otra cosa, porque este varón de Dios nos enseñó que para que usted manifieste la gloria de Dios, primeramente tiene que haber en su corazón humildad. Si no hay humildad en su corazón, usted no va a poder mostrar la gloria de Dios para con los hombres, porque primeramente su corazón, ahí tiene que trabajar, en el corazón de la persona. Le dijo, llévate tus cosas. Y le dijo, pero profeta, yo estoy agradecido con usted, mire que usted me quitó la lepra, yo estoy agradecido, profeta, agárrelo como algo de agradecimiento mío. Y le dijo, no, porque no fui yo. No fui yo el que manifesté tu gloria, no fui yo Naamán el que te quité la lepra, no fui yo. Eso es lo que le estaba diciendo el profeta, que no había sido él, había sido Dios. Entonces, quiero que usted entienda eso. Y usted puede orar por los enfermos, ore por usted mismo. Uno de los grandes problemas que pasan en la mayoría de personas, ¿sabe cuál es? Cuando dice, yo tengo. ¿No sabe usted que Dios a usted le ha dado
poder en su boca para no andar diciendo, yo tengo. Usted nunca tiene que andar diciendo, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquello. Usted nunca tiene que andar diciendo, yo tengo. Porque cuando usted dice, yo tengo, porque entonces usted tiene. Usted tiene que entender que Dios a usted le ha puesto en su boca autoridad para poder manifestar la gloria de Dios. ¿Sabe cuál fue el gran problema de Job? Job era un hombre más sabio que usted y que yo, súper sabio. ¿Sabe cuál era el problema de Job? Que cuando Job llegó y le pegó lepra, y fue tan doloroso porque Satanás le pegó una lepra, dice que él se rascaba. El fuego, cuando usted lo enciende, la leña tira una cosa como ceniza, ¿verdad? Dice que ese hombre se llenaba todo de ceniza porque no aguantaba la picazón de la lepra. Y de ahí agarraba un tiesto, dice. Un tiesto es como un pedazo de barro. Y se empezaba a rascar la piel y le salía sangre y le salía pus. Eso era Job. ¿Y sabe cuál fue el problema de Job? ¿Por qué le vino estas cosas siendo un hombre de Dios? Primeramente fue porque Job empezó a tener temor de la enfermedad. Cuando una persona empieza a tener temor de algo, el temor se convierte en un arma y un acceso a que usted le vengan las cosas. Por eso el Hijo de Dios, aunque diga la ciencia médica, usted ya está a punto de morir porque usted lo avanzó un cáncer que se lo está comiendo, que diga el médico. Pero el que va a poner el que va a implementar la gloria de Dios en la tierra, no tiene que andar diciendo eso. Eso es al contrario. ¿Por qué? Un principio que le voy a enseñar hoy, lo que usted teme, eso le viene. Cero temor. Principio que le voy a regalar hoy que le va a servir para toda su vida. Lo que usted teme, eso le viene. Y eso es lo que pasó con Job. Tenía miedo y le vino. El temor de algo es un acceso para que las tinieblas puedan entrar. Uno no debe andar con temor. Ni tampoco tiene que andar autodecretándose, yo estoy enfermo. Jamás. Yo soy sano. Y yo voy a morir de vejez, no de enfermedad. Declaro que mis tuétanos, mis coyunturas, mis células, mis glóbulos blancos, mis glóbulos rojos, y todo está puesto en las manos de Dios y en la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso es todo. Y usted va a poder implementar la gloria de Dios en la tierra. Para eso están toda la gente. Esos hombres que están ahí en la calle, que aparentemente usted y yo los miramos como que ya no hay solución. ¿Usted cree que tienen solución? Sí, hombre. El endemoniado gadareno tenía 6,000 demonios viviendo adentro de él. 6,000 demonios. Y dice que esos 6,000 demonios lo hacían que comiera estiércol, tierra, lo andaban desnudito, rompía las cadenas y dormía en los cementerios. Al ver a ese hombre, prácticamente ya no había solución. Y Cristo solo le dijo, déjenlo libre y ya estuvo. Cristo manifestó su gloria. Usted y yo podemos manifestar su gloria. Solo lo que necesitamos es nosotros enfocarnos en manifestar su gloria. Pero nosotros, hoy en día, y aún la mayoría de iglesias, no se están enfocando en esto. Si no, ¿saben qué se enfocan? En estar las mismas 99 ovejas encerradas en 4 paredes todo el año, y gente necesitada de la gloria de Dios en las calles no pueden ver la gloria de Dios. Qué bonito fuera que la iglesia dijera, año 2027 será el año donde nosotros como iglesia vamos a empezar a manifestar la gloria de Dios en las calles, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas y en los hogares de cada ciudad. Manifestar esa gloria de Dios. Y sí se puede. No podemos decir, como decía un famoso predicador que acaba de morir hace poco, los milagros solo eran para los apóstoles. No. Usted también tiene el poder. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted también tiene el poder para hacerlo. Para terminar esta observación, creo que ya lo he contado, pero siempre merita contarlo. Porque cuando yo lo cuento, lo enseño cómo funciona. Tocaba predicar en la calle un viernes. Entonces yo, 5:20, me preparé mentalmente. Dije yo, a las 6 en punto voy a estar doblada mis rodillas en la iglesia. Entonces me listé rápido, faltando 10 minutos para las 6,
Hasta las personas que estaban ahí en la iglesia se asustaron porque yo llegué tan temprano. Entonces y mire hermano, ese día fue tan difícil para mí porque el piso era pura grava. ¡Ja! Por eso las rodillas mías están todas callosas. No había dónde inclinarse. O sea, es como que usted se incline ante arenita y le duelen las rodillas. Pues mi misión era inclinarme a ese lugar y me incliné y estuve y faltaban 10 minutos para las 7 y yo escuchaba que los hermanos me decían, hermano, ya está, rápido, yo tenía 50 minutos de haber empezado a orar. En esos 50 minutos fuimos a buscar un lugar donde poder compartir la palabra de Dios en las calles, nos colocamos en un lugar y el Señor me dijo, a mi corazón me dijo, van a llegar solo mujeres y una de ellas, Dios nunca menciona cáncer, sino que dijo, una de ellas tendrá problemas en su sangre. Yo lo he contado varias veces y me alegra porque es real y no puedo mentir. Y miraba yo a una señora delgada como de esta altura, que yo la tenía aquí en mi espalda y yo estaba anunciando, hermano, y llamando a esa señora porque Dios ya me había dicho, pero ella ya estaba atrás de mí. Andaba con un turbante porque ya había perdido el pelo del cáncer. Se había quedado pelona. Y yo le pregunté a la señora, yo le dije, señora, ¿cómo se llama usted? Fulana, me dijo. Y yo le pregunté, ¿usted estaba orando fuertemente para que Dios le dé una sanidad? Y él me dijo, sí, yo he estado orando fuertemente para que Dios me sane. Y yo no hice nada, yo solo le pregunté, ¿y usted cree que Dios puede sanarla? Le digo yo a ella. Ella me dice, sí, yo creo que su hijo Jesús me puede sanar, me dice. Por eso vine acá, porque yo creí que Él lo puede hacer. Entonces yo no hice nada. Es ahí donde opera la humildad. Yo no hice nada. Yo solo le dije a ella, si usted cree que Jesús le puede sanar y que usted vino a eso, pues entonces usted reciba su sanidad. Después, pasados a los días, llegó a dar el testimonio a la iglesia. Yo me sentí tan alegre porque ella se quitó el pañuelo y hasta el pelo le iba creciendo. Porque la gloria de Dios es tangible, es real, es visible, es verdadera. Solo que nosotros a veces no queremos mostrarla al mundo, pero tenemos esa autoridad para mostrarla al mundo. Usted tiene la autoridad de orar por un enfermo, de orar por un niño, de orar por una persona que ya está en su lecho de muerte. Usted tiene la autoridad para hacerlo. Usted muestra esa gloria de Dios. Quiero compartir 2 versículos para terminar. 2 Corintios 2:14. Que alguien me ayude para avanzar rápido. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Que me busque la hermana Silvia ese pasaje. 2 Corintios 2:14 hasta el 17. El hermano Paul que me busque Salmos 141:1. Perdón, 141:2. Y la hermana Yulisa que me busque Lucas 7:36 al 46. Con estos 3 versículos vamos a terminar. Vamos a leer primero 2 Corintios 2:14 al 17. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olores de vida para vida, y para esas cosas quien es suficiente. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Mire qué importante, utiliza Pablo 2 cosas, sinceridad y que él representa una fragancia. Cuando usted va a una casa, hermano, lo primero que dicen, el hermano huele mal, porque anda con ropa de trabajar. Pero ante los ojos de Dios, dice que cuando usted entra a una casa, llega la fragancia de Dios. Aunque usted diga, hermano, pero yo ando sucio, hermano. No importa cómo usted ande, usted representa la fragancia de Dios en la tierra. Y una fragancia es algo que impacta nuestra vida.
Cuando usted siente a una persona que huele, anda una loción que a usted le agrada, usted siente un impacto y dice, esa loción me encanta. Entonces, en el ámbito natural usted es esa fragancia, pero la fragancia no es una loción. La fragancia es el poder de Dios puesto en su vida para milagros. ¿Qué dice? Jesús es el perfume perfecto, fragante y agradable. Cuando usted muere al pecado, usted se convierte en un perfume de vida agradable, de un olor delicioso y agradable a Dios. ¿Dónde comenzó el olor fragante una vez? Lucas 7:36. En casa de Eliseo, un trapo de alabastro, 4:6. estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y no se enjuagaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio este fariseo que le había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer la que me toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuáles de ellos te amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: ciertamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo Simón: ven, esa mujer entra a tu casa y no me dices agua a mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y enjuagado con sus cabellos. No me dices beso, mas esta besa. Desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No fuiste mi cabeza con aceite y está Ahí entra lo que es el perfume y lo que hizo esa mujer, ¿verdad? Porque esa mujer fue agradecida con Dios y estudiaba yo a profundidad que más adelante mencionan el valor de ese perfume y dicen, dijo Judas Iscariote, el que lo entregó, creo, dijo, que esta mujer, en vez de haber comprado ese perfume que calculo que valía unos 300 denarios, dice, hubiéramos dado de comer mejor a varias personas, dice. Y óigame, 300 denarios, y usted sabe cuánto era el salario de un día en ese tiempo. Era un denario al día. Y ella calculó que gastó 300 a 400 denarios ese perfume. Era bien caro. Actualmente, bien valieron unos $400,000. Y usted dirá, hermano, ¿hay perfumes caros? Sí, hay perfumes caros. Y muy caros. Hay perfumes hasta de $10,000, $15,000. Este perfume representaba el ungimiento de él y la aroma que él iba a tener y que iba a poner también en nosotros. Así que usted es ese perfume. No vaya a un lugar y diga, yo, pues no. Usted es el perfume de Dios. No se desvalorice a sí mismo. Salmos 141 y verso 2. 41, verso 2. Sí, con ese versículo termino. David está diciendo en el Salmo 141, suba delante de mí como el incienso, delante de ti como el incienso. No sé si ustedes conocen el incienso. ¿Conoce usted el incienso? ¿Usted conoce el incienso? Sí, va. Usted también. ¿Usted, Martita, conoce el incienso? El incienso es una varita delgadita que tira un aroma como un olor a cardamomo. Se enciende y llena toda la casa de incienso. En el Antiguo Testamento tenía una representación muy importante. El sacerdote agarraba el incenciario, no era ya el incienso como hoy usamos una varita. En aquel tiempo era un incensario
donde ponían el incienso y lo quemaban, y él iba con el incensario por todo el templo, llenando la casa de incienso. Cuando el pueblo oraba, representaba que ese humo que tiraba el incienso subía al trono de Dios, y eran las oraciones de las personas que estaban en el templo que subían hacia arriba. Era algo simbólico que utilizaban. Ahora nosotros sabemos que nuestras palabras que suben hacia Dios, ya no necesitamos el incienso, ya eso ya quedó en el pasado. En aquel tiempo se utilizaba porque no había un acceso a Dios directo. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y estaba el velo, no había acceso a Dios. Solo a través del incienso es que esas oraciones podían llegar a Dios. Pero ahora nosotros ya no necesitamos incienso. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no necesitamos incienso ahora? Porque ahora nosotros ya tenemos acceso directo al Padre. Ya nosotros ya no necesitamos el incienso. Ya ahora el incienso lo usan otro tipo de gente para otro tipo de cosas. Pero ahora nosotros podemos ir directamente a hablar con Dios. Ya no lo necesitamos. ¿Por qué no lo necesitamos? Porque Jesús, había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que cuando Él murió, el velo se rasgó, que nos dio acceso directo al Padre. Usted y yo, estando aquí de pie en este momento, solo tenemos que decirle: Padre, te alabo y te doy gracias y te bendigo. Levántate, y mis palabras ya directamente llegaron al trono de Dios por el acceso a Cristo. Ya no ocupo el incienso. Entonces, dice Salmo 141, que así son sus palabras y mis palabras como incienso delante de Dios. Eso es lo que debemos hacer cada día, hermano. Seguir esas pisadas de Cristo y entender que usted ha puesto para que muestre la gloria de Dios. Ore por los enfermos. Cuando vaya ahí por las calles y mira a un hombre tirado ahí en la calle, dígale: Señor, ayuda a este hombre. Ayúdalo para que él pueda salvarse. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar y no de la presencia de Dios. Hermanos, Padre, te damos gracias en esta maravillosa tarde. Te pedimos por esta palabra, Señor, que usted nos ha regalado. Usted nos demanda que impartamos su gloria en la tierra, que oremos por los enfermos, que oremos por los que están presos, que oremos, bendito Dios, por los desamparados, por los huérfanos, por las viudas, por el que no tiene nada. Señor amado, en esta tarde te damos gracias. Te pedimos, Señor, por la ciudad de Antioch, Padre, sea usted tomando el control de esta ciudad. Sea usted, Señor, poniendo su mano poderosa en esos hombres que están tirados en las calles, que sus mismas familias los han rechazado, sin que ellos no tengan un valor. Pero nosotros creemos, Padre, que ellos tienen un valor porque usted murió por ellos. Oramos por las personas necesitadas, Señor. Padre, en esta tarde hay un montón de gente en los hospitales de Estados Unidos. Algunos ya están a punto de morir. Otros se les ha diagnosticado una enfermedad incurable. Pero desde aquí, Señor amado, queremos impartir tu gloria. Desde aquí, Señor, oramos. Oramos por los hospitales de Estados Unidos, Señor. Nosotros somos la respuesta a la oración de los que están clamando por salud en esos hospitales, Padre. Declaramos, bendito Dios, que usted visitará a los enfermos. Declaramos que usted visitará los hospitales y mostrará su Jehová Rafa. Rafa llegará con sanidad a los quirófanos de gente que está a punto de morir ahí. Usted llega, oh Jehová, con sanidad. Asimismo, Padre, oramos por los que están en la cárcel, sin esperanza, volviéndose más agresivos. Que usted, Padre, nos ayude a poder llevar el evangelio a las cárceles y los que están presos puedan conocer de tu gloria y de tu verdad. Que vean tu fragancia en nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús. Nos vamos de este lugar, Padre, pero no de tu presencia, dándote gracias para que usted nos dé la fuerza
para que el próximo domingo podamos tener tiempo para usted. Porque es fácil tener tiempo para todo. Danos tiempo para ti, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, bendecimos la iglesia en Honduras. Bendícela, prospérala, que todos sus enemigos que se levantan en contra de ella, sin ti lo hacen, dispérsalos, enloquece al brujo, trastorna al agorero, disipa sus oraciones en contra de la iglesia, para que no prevalezcan en contra de ella. Hazla prosperar en el nombre de Jesús. Hazlo prosperar aquí en este lugar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y si podemos saludarnos unos con otros, es lo mejor.